Buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. Estamos aquí presentes para dar las últimas informaciones y sobre todo los análisis que tengamos que comentar sobre las últimas noticias en esta parte del Caribe hispano. Estamos hablando de que el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi, acaba de extender la orden ejecutiva COVID-19. Vamos a hablar de COVID, de lo que dicen que ocurrió en el caso de la niña de 6 años que murió en estos días con COVID-19 a causa del COVID-19. También vamos a hablar de lo que no ha dicho y no dijo el gobernador de Puerto Rico, por lo menos hasta esta hora. Y en una hora hay organizaciones de la sociedad civil que van a rendir tributo a las personas muertas durante el huracán María. 4.645 personas a quien se honra hoy y que se ha venido honrando desde que un grupo decidió colocar frente al Capitolio todos los zapatos de aquellas personas que murieron a causa de lo que puede atribuirse en parte a la negligencia del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares en aquel momento atendiendo la emergencia. Lo que no ha dicho el gobernador con relación a eso y lo que sí ha dicho, por un lado, la candidata o por lo menos precandidata a la gobernación de Puerto Rico o a primarias contra el gobernador Pedro Pierluisi por el Partido Nuevo Progresista, hoy comisionada residente Jennifer González. Vamos también a hablar de Luma, porque Luma está en el día de los 4 años del huracán María. Tuvo una vista hoy entre la Comisión de Energía y de eso es que está hablando en parte Jennifer González con relación al aumento que le está solicitando al comisionado, a la Comisión de Energía, aumento en la tarifa del servicio de energía eléctrica. Vamos a hablar de violencia de género desde 3 casos particulares. Uno, el caso de Andrea Ruiz Costa, que hoy tiene una etapa ante los foros judiciales, específicamente con relación al acceso a la información que la rama judicial y el Tribunal Supremo no ha querido entregarle a los periodistas y a las organizaciones de periodistas que han solicitado acceso a las grabaciones de las vistas de arresto y la regla 6 en el caso de Andrea Ruiz Costa. Pero se da en relación a una exposición que tiene el Colegio de Abogados a partir de una obra que hiciera Antonio Martorell. Vamos a hablar un poco sobre eso en el contexto de violencia de género. Otros 2 casos. Uno en el caso en la jurisdicción de Estados Unidos, allá en esa nación, con relación al caso de Gaby Petito. Y aquí en Puerto Rico, que mañana es la vista preliminar en el caso de Juanma López. Realmente yo creo que no es vista preliminar, que lo que sí va a haber es una vista con relación a la fianza a las condiciones de fianza que violó Juanma López, y mañana se ve y se va a argumentar sobre ese asunto. Pero antes, como siempre, compartan, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden ir a la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en YouTube 24/7 y en todas las herramientas podcast, iTunes, iVoox y Spotify. Allí están los programas de Bonita Radio. Recuerde también que estamos auspiciados por Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. Siempre buen vecino café, si no lo dije. José Dil Torres está riéndose. Saludos, José Dil. Buenas tardes, bonitos y bonitas, dice Mari Fonseca. Carmelo Ríos, molesto con la papa caliente de Elizabeth. No lo he escuchado, así es que no puedo hablar sobre eso. Vamos a ver si mañana lo podemos escuchar y hacemos algún análisis relacionado. No tengo que entrar a mi página de Bonita y ahí descubro que han empezado. Todavía no me han llegado, Norma,
Esto es siempre. Facebook trata de manejar los algoritmos. Vayan siempre a las 5 de la tarde, que Palo es noticia en la página de Bonita, y siempre a las 11 de la mañana, de martes a jueves. Lunes y viernes, 8 de la mañana. Pónganse el reloj, pónganse la alarma y sigan a Bonita Radio. Bueno, lo primero es, vamos a hablar de lo que acaba de decidir el gobernador de Puerto Rico, que es mantener la famosa orden ejecutiva con relación al COVID en momentos en que se establece por parte de los médicos que atendieron a la niña de 6 años que murió de COVID, que esta se contagió en el núcleo familiar. Me llama la atención cómo se puede llegar a eso, porque no hay mayor información que no sea ese comentario del presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos, sin traer mayor información que pueda conectar en términos de ese rastreo comunitario que se haya hecho. Obviamente, yo espero que lo esté diciendo con información que lo fundamente, porque no traerla me parece que es seguir dejando las informaciones abiertas sin ninguna capacidad de poder ser más veraz en el manejo de la información. Pero si es así, obviamente es lo que hemos siempre hablado. Los niños y las niñas menores de 12 años siempre están más expuestos a que puedan ser, igual que una persona vacunada, estar contagiados y tener más problemas relacionados porque obviamente no están vacunados y están más expuestos. Decía él que se debe a no mantener una burbuja, que es parte de lo que la recomendación médica siempre establece con relación a los niños y a las niñas. Y eso es viable. Ahora bien, el gobierno de Puerto Rico anuncia hoy que extiende esta orden ejecutiva, y por ahí está Brenda Reyes Tomasini, podemos y profundizar un poco más el miércoles, pero yo voy a adelantar criterio porque hoy es el día en que el gobernador no solamente conmemora con un esfuerzo de relaciones públicas ayer los 4 años del huracán María, sino que no olvidemos que dentro de esa conmemoración se está cuestionando la asertividad o no que haya tenido el gobierno de Puerto Rico siguiendo manejando en seguimiento la crisis. Y estamos hablando de que el gobernador de Puerto Rico, en una comunicación, en un comunicado de prensa, dice que se mantiene una orden ejecutiva, y esa orden ejecutiva, que ahora se extiende hasta el 14, hoy era que culminaba y se va a extender tal y como está hasta el 14 de octubre, habla de que, por ejemplo, el uso de la mascarilla va a ser obligatorio en lugares donde hayan 50 personas o más. Yo me cuestiono, ¿cómo es que si habemos 3 personas, 5 personas, 7 personas, con menos distanciamiento que los 6 pies requeridos, y somos susceptibles a contagiarnos? ¿Cuál es la lógica de que no se utilice la mascarilla en un lugar cerrado donde hayan menos de 50 personas? O sea, yo honestamente me parece que volvemos a la deficiencia de comunicación y de el mensaje que dirime el gobierno de Puerto Rico desde el asunto del COVID y desde su eh, alegado proyecto de comunicación con relación al tema, a un tema que es un problema de salud pública. ¿Y por qué yo lo ato al asunto de la comunicación en medio de los 4 años de lo que resultó ser el peor huracán que ha tenido Puerto Rico, que dejó no menos de 4.645 personas muertas? Porque el gobierno de Puerto Rico hoy habla de que supuestamente el país está en ese proceso de la recuperación, cuando sabemos todos los problemas que hay del servicio de energía eléctrica, todos los lugares en términos de visibles de la geografía puertorriqueña que tienen problemas de infraestructura, carreteras, tendido eléctrico, incluso de lugares donde todavía no ha habido ni siquiera un recogido y
San Juan es uno de ellos, de muchos escombros que todavía quedan por ahí o que se han ido mezclando unos con otros. O sea que hay lugares visibles. El país puede tomar fotografía, puede tener imágenes de lo que todavía no se ha procurado en términos de manejar la recuperación en cosas desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que es que hay gente que todavía no tiene un techo seguro. Y el gobierno de Puerto Rico insiste en decir que está haciendo todo lo posible por esa recuperación y que van por buen camino. Lo único que le falta es repetir la frase de los pasados lemas de campaña política y no habla desde el punto de vista de del respeto, de del honrar de las personas muertas, que es uno de los temas que yo creo que pasó de un lado a otro sin mayores cuestionamientos. Que en efecto, esas personas muertas, y debido a que nosotros tenemos una cultura de honra a los muertos, siempre los llevamos en la mente. ¿Y cómo es posible que pasen 4 años y que el gobierno de turno no coja un momento, miren, tan sencillo como es un minuto de silencio por todas las personas muertas durante el huracán María? Todavía si uno se monta en un avión de toldos y ve toldos y el destrozo. Exactamente, Brenda. Y el gobierno, Pedro Pierluisi, no coge otro momento, un momento hoy a 4 años que le tocó porque es parte hoy del gobierno, porque fue escogido aun cuando fuera con el 32% y juró el pasado 2 de enero para hablarle al país y respetar esos muertos. No lo hace. ¿Quién lo hace? La sociedad civil desde diferentes organizaciones que a las 6 de la tarde hoy van a estar en el ala norte del Capitolio declamando poesías para mis muertos, o como ellos le llaman, poesía para mis muertos. Porque en efecto, eso son, esas son los rituales que el pueblo de Puerto Rico, desde todas las posibilidades de espiritualidad que puedan haber, desde todas sus diversidades, honra a los muertos. Y yo no concibo que el gobierno de Puerto Rico no haya tenido un solo segundo para hablar del asunto. ¿Quién le puede creer al gobierno y dar por cierto que falleció por COVID cuando hay muchos casos de micoplasma y dengue y los síntomas son los mismos? Cierto, Carmen Negrón Rivera. Por eso es que me preocupa tanto que hayan traído información y no profundicen. Por lo menos yo habría preguntado, ¿quién determinó? ¿Cómo determinaron que era, aparte de la prueba, cómo rastrearon comunitariamente la posibilidad de positividad, de dónde vino? Yo no estoy diciendo que me den nombre, sabemos que hay el IPA envuelto. Este es un gobierno insensible, dice José Rodríguez. Mucho hace pipo que camina, dice Ángel Gabriel. Saludos, Irán Rivera. Según ellos, fueron solo 16 fallecidos. Nunca me olvido, Dalina Lozano, de el número 64 del que hablaba Héctor Pesquera. Nunca. Esa conferencia de prensa donde estaba también el gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares, lo planteó, donde estaba la hoy secretaria la entonces secretaria del Departamento de Justicia, más tarde gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. Pierluisi cada vez que sale es más vergonzosa su ejecutoria y cuando a sus publicistas no les gustan las preguntas de los reporteros, tumban la transmisión. Así es, no olvidemos que así le hicieron a Bonita Radio, Michelle Rivera. Responsabilidad seria en español. Quien no honra a sus muertos no honra a nadie, dice José de Edil. Deberían exponer otros 4.645 zapatos para después tirárselos encima, dice Peregrina Marien. Como los tordos son azules, a ellos les gusta verlos, dice Robert Baldwin. Va por buen camino, el camino la ruina. Mucha soberbia como parte de admitir sus errores, dice France. Y en el contexto del asunto de los 4 años de María, tengo que decir que no podía creer las declaraciones de Jennifer González en un escenario, como decimos en comunicación, con un backdrop de comisionada residente Jennifer González.
Esta es la Jennifer González y le voy a pedir a Verónica que si puede nos consigue esa foto mientras seguimos hablando. Esta es la Jennifer González que cuando Donald Trump vino a Puerto Rico a tirarle papel toalla a los puertorriqueños en una iglesia en Guaynabo, se montó muy oronda en el Air Force One con Donald Trump. Esta es la Jennifer González que participaba de las conferencias de prensa allí en el centro de convenciones donde todos comían y tenían aire acondicionado mientras el pueblo pasaba las vicisitudes que pasaba, incluso nuestras comunidades lejanas o remotas como en el centro de la isla, Utuado, Jayuya, Corozal, Comerío, no podían llegar a sus casas o no podían salir de sus casas porque no habían caminos disponibles ni hábiles para ello. Participaba de conferencias de prensa donde el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y el de ella, comisionada residente, le negaba al país la gravedad de lo que dejó el huracán María. Y hoy yo escuché a Jennifer González en esa conferencia de prensa decir que es inconcebible que Luma Energy, la privatizadora del proyecto de distribución y transmisión de energía en Puerto Rico, no haya resuelto los problemas que tienen con el servicio de energía que todos los días se va. Lo triste es que con esa impunidad y que hay un 32% que sigue, así es, votando por ellos, dice Eugenia Rodríguez. El 32% es dudoso. No olvidemos de lo que estuvo manchada esa elección del 2020. Cuando uno escucha a Jennifer González decir todo esto, sin ningún cuestionamiento, sencillamente como otro esfuerzo más de hablarle en directo a la gente, sin que se le confronte con todas estas incongruencias de su propio discurso, uno se enfrenta a lo que nosotros hemos discutido acá, que tiene que ver con ese ejercicio de prohibido olvidar, pero con ese ejercicio de confrontar y mantener la confrontación desde los diferentes flancos con las realidades versus las posibilidades de este gobierno y de sus diferentes elementos de seguir entendiendo que cogen de pen hasta los nuestros. Y yo creo que eso es importante en el momento en que estamos viendo los diferentes imaginarios y de dónde está hablando la política partidista hoy con relación al huracán María, porque son los mismos, así como discutíamos esta mañana. Jennifer González era la comisionada residente de Puerto Rico cuando el huracán María y cuando mantuvo una estrecha relación con el gobierno de Donald Trump, que no solamente vino a tirarle papel toalla a los puertorriqueños en el peor escenario de lo que quedó en el país o lo que no quedó en el país de pie con relación al huracán María. Es que hacía campaña a favor de Donald Trump. Es que al igual que el que era presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, dirigía los esfuerzos de latinos con Trump en una organización allí en el Partido Republicano. Y eso yo creo que es importante recordarlo y contextualizarlo. Esas son la gente que estuvieron en el 2017 y que están en el 2021. Jennifer es la que va a correr para la gobernación el 2024. Dios nos coja confesado, dice Carlos Serrano, con las focas que votan por los mismos ladrones. Estamos hablando de un 32% por lo menos, identificado hasta donde sabemos con esa elección nefasta del 2020. Llegó, se buscó un novio para que su imagen resalte porque quiere tirarse a la gobernación en el 2024. Así es. Saludos Sandra García y Raida Molina, junto con el gobierno también. Gladys Esther, sí. Yo no entiendo cuál es el afán de control y obstaculizar los servicios. Aún no permiten la entrada de dulas
en las salas de parto, y eso empezó a cambiar a principios de año en la mayoría de los hospitales en Estados Unidos. Me imagino que están hablando de algo que no tengo de frente porque no, o sea, no sé. Mi pueblo necesita una alianza, por eso lo compraron, le compraron novio, dice Dalila. Eh, Vamos a ver de qué estaban hablando para poder entrar sobre eso. Específicamente, Gladys Esther, saludos Gladys. Velando la guirita para la gobernación, exactamente, no hay empatía ni solidaridad. Bueno, seguimos. Yo creo que el asunto de los 4 años, de a 4 años de María y mirarlo de cómo ha sido la respuesta del gobierno de Puerto Rico. Fíjense que ayer salió García Bardales, Noelia García Bardales, en ese esfuerzo de relaciones públicas. Hoy no la hemos visto por ningún lado. No ha salido Mar Marrero, quien tiene pendiente una vista de confirmación. Ahí están las imágenes que los perseguirán por siempre, y hay que ver cómo los tratan definitivamente y cómo lo tratan específicamente a él, a Omar Marrero, en el Senado de Puerto Rico, porque allí todavía espera confirmación. José Rodríguez dice, después Jennifer guardó distancia de Donald Trump. Sí, ella intentó guardar distancia. No hay manera en que guarde distancia con estas imágenes, y sobre todo la imagen en que está con José Carrión III liderando el esfuerzo de Latinos por Trump. Su imagen no resalta ni aunque le pongan a todos los papizongos de Hollywood al lado, dice Eugenia. Son los mismos, solo cambia el nombre. Exacto. Omar es el estratega del Rosellato. Uno de los estrategas, no olvidemos nunca que el principal estratega del Rosellato de Ricardo Rosselló Nevares es definitivamente Elías Fernando Sánchez Sifonte. Y entonces, vamos a lo que está pasando en Puerto Rico versus Estados Unidos y por qué tiene una pertinencia con Puerto Rico la posibilidad de que el joven que acompañaba a Gaby Petito, que es esta joven Gabriel Petito, que es una joven que desapareció en medio de un viaje que hacía con su novio desde el mes de junio, a través de un viaje terrestre, a través de los diferentes parques en Estados Unidos, tiene una pertinencia con Puerto Rico porque cabe la posibilidad de que esta joven, el compañero Brian Laundrie, que estuvo con ella durante este viaje y que a partir del 1 de septiembre, la última vez que su familia se comunicó con esta joven fue el 31 de agosto. Y a partir del 1 de septiembre dejaron de tener comunicación con ella, fue un mensaje a través de su celular, pero ahora la posibilidad de que la localización del celular de este joven, que también está desaparecido, aunque dio cara en un momento dado en su estado de Florida. Esto ocurre en momentos en que la localización da supuestamente una posibilidad de que esté en Puerto Rico. Yo lo quiero atar a los casos de violencia de género porque fíjense que cobra importancia algo que nosotros vimos en el caso de Andrea Ruiz Costa, algo que también estamos viendo en el caso de Jaime López, de Juanma López, perdón. El caso de Andrea Ruiz Costa, que es el primero en términos de la historia, ¿verdad? En términos de la cronología de tiempo, sale, se complica, o por lo menos toma importancia a partir de lo que se mantuvo siempre con la presencia mediática que tuvo la cobertura. Una pertinencia desde el día en que esta joven se encuentra un cadáver en las condiciones en que se encontró, y hasta el último día en que el periodismo, desde medios tradicionales y no tradicionales, se dio a la tarea de seguir la ruta de un caso que lo menos que tenía era participación de la rama judicial en cómo se manejó el caso y finalmente en qué quedó esa violencia de género que sufría esta joven. Los medios de comunicación, tradicionales o no, importantes en ese caso.
En el caso de Juanma López, importante, porque en este caso de Juanma López, quien decide utilizar un mecanismo en una herramienta de comunicación, como son las redes sociales, fue la víctima, que trae información a través de las redes de lo que está viviendo como víctima, y ahí se desata toda el seguimiento que ha habido mediático desde lo tradicional y no tradicional, con un caso que terminó en menos de 24 horas en esta persona entregándose a las autoridades y siendo acusado. En el caso de Juanma López, sigue habiendo una participación, o por lo menos una presencia, de lo que son los medios de comunicación y cómo una u otra parte los puede utilizar cuando las condiciones de su fianza fueron violentadas, cuando trató de utilizar o finalmente utilizó a un programa de entretenimiento y a una persona con adiestramiento de comediante para comunicarse y tratar de interferir con el criterio y decisional, ya hasta cierto punto patologizar lo que es una víctima y cómo siente la víctima en un momento de una violencia como la que se alega que ha ejercido contra su pareja, para tratar de manipular la situación. Volvemos, medios de comunicación, herramientas de comunicación. Y finalmente, en este caso de esta joven, importante ha sido su celular, y en este momento la posibilidad de que se pueda identificar dónde está una persona de interés en esa investigación, que es a través de su celular, la localización, y es posible que llegue hasta el punto de que esté en Puerto Rico. Yo voy a empezar. Buenas tardes, Irisita. Saludos. Esta mañana pensé que no te saludé y quería saber de ti. La pregunta es cómo, dice Nidia Cabrera. Hay niños humacaeños muertos que estaban en manos del Departamento de la Familia desde el año pasado. Uy, hay que ver dónde está esa historia y hay que buscarla. Lo dudo, ya esto está planchado. A Juanma lo integraron a la población penal como, ay Dios mío, como a Jaden. Es posible, no lo dudo. Están exigiendo eso en la isla. Acá en la Florida no se exige, la vacunación no es obligatoria. Están hablando ustedes entre sí. Entonces, decía que en el caso de Andrea Ruiz Costa, nosotros sabemos que Andrea, antes de obviamente ocurrir todo lo que ocurrió con relación a su vida, participó y era modelo de un proyecto pictórico que estaba haciendo el artista Antonio Martorell. Que Antonio Martorell se ha unido al reclamo de las organizaciones periodísticas, Overseas Press Club y Asociación de Periodistas, para atender lo que ha sido importante en el manejo de esa investigación, que es lo que hizo o no hizo la rama judicial cuando esta joven fue a tratar de vindicar desde el procedimiento de investigación y el mecanismo de, en principio, una orden de protección y más tarde la acusación de este hombre como agresor. Y no se han querido descubrir, y el Tribunal Supremo no ha querido descubrir esas grabaciones donde podríamos saber cómo se manejó este asunto. Pues lo importante en ese caso ha sido que hoy tanto la asociación como el Overseas Press Club, que se han constituido en una alianza, están a punto de viajar a Estados Unidos, a Washington específicamente, o bueno, no tienen que viajar en este caso, pero de erradicar un recurso en contra de la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Puerto Rico con relación a no hacer públicas esas grabaciones. Importante, bajo la cláusula, la primera enmienda, que es el acceso a la información, y la información urgente, importante, que debe estar en manos de la comunidad con relación a sus diferentes instituciones. Volvemos. A mí me parece súper importante. Ahí están las imágenes de esta obra pictórica que se levantó.
de parte de Antonio Martorell, y Antonio Martorell ha puesto a disposición de la asociación y de la ASPRO y de esa alianza parte de ese trabajo para poder levantar los recursos e ir al Tribunal Supremo. En el caso de Juanma López, importante va a ser mañana, y fíjense que seguimos hablando del acceso a la información. Lo que ha podido hacer la intervención, en este caso de un medio de comunicación, para que esa vista sea pública. ¿Por qué es importante ver la vista de el caso de Juanma López? Porque yo creo que lo que se atravesó en el manejo de ese caso es precisamente cómo se atendió un elemento de comunicación como el que Juanma López haya procurado participar de un programa de entretenimiento para tratar de manipular a su víctima. Y eso lo vamos a escuchar mañana en esa vista que el Tribunal Supremo ha permitido la intervención de los periodistas, como en otras ocasiones, que se haga esa vista pública. Estamos hablando de una vista preliminar, es un mini juicio. No estamos hablando de la vista de arresto. Importante, en la vista preliminar, lo que se ha determinado por la jurisprudencia, que es un mini juicio, se establece que hay preguntas y respuestas, hay directos y contrainterrogatorios a los testigos de la fiscalía. Por eso se convierte en un mini juicio. Pero ahí se va a atender lo de la fianza. Si en efecto el tribunal va a recibir información de que todo lo que hizo Juanma López alrededor del caso de la intervención que tuvo la semana pasada fue una violación a las condiciones de su fianza. ¿Y por qué es importante? Porque va a ser novel. Estamos hablando de que lo que levantó la fiscalía es, usted tenía una prohibición de comunicarse con su víctima, y lo que hizo a través de un medio de comunicación tradicional fue comunicarse con su víctima, fue pedirle a la víctima, fue intervenir con el sentimiento de la víctima cuando se pone a disposición de la justicia para atender un asunto de agresión. Eso va a ser novel, y sigue siendo importante que el país sepa cómo estos asuntos se dilucidan, porque estas dos personas son figuras públicas desde las posiciones que ocupan, ¿verdad? Ella porque tiene una relación con una persona de exposición pública, pero también aparentemente es una influencer desde el punto de vista de las nuevas maneras de medirse. Y eso hace el caso más público, pero estos casos se ven en los tribunales todos los días. Todos los días puede haber alguien que le mande un mensaje desde el punto de vista del agresor con el hermano, con la hermana, con el cuñado, con el vecino, a esa víctima. Porque tiene mucha más exposición, utilizó un medio de comunicación. Y va a ser importante desde el punto de vista del medio de comunicación, de la producción y del elemento, como le llaman a esta persona que lo entrevista, al comediante, lo llaman el talento que se utilizó y que utilizó Juanma López para que le preguntara o lo dejara hablar sobre el caso que está pendiente. Gente, eso es súper importante en este asunto. Y entonces eso lo había dejado esta mañana y me parece que era importante hablar sobre eso. Y finalmente, yo quisiera poner en contexto lo que va a ser de aquí en adelante un caso que va a ser sumamente público, y es que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes acogió todo lo que tenga que ver con la petición que le hiciera la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, de atender lo que dijo o no dijo en el informe de a la Oficina de Ética Gubernamental cuando juró como representante. Es bien importante que estemos pendientes a lo siguiente. Mariana Nogales, motu propio, se movió
para que esa comisión la investigue el asunto relacionado con lo que el operativo, que yo he llamado el operativo desde la voz de Tomás Rivera Chats, con la utilización de algunos miembros de programas de medios de comunicación tradicionales, se coloque en una posición de cuestionar hasta dónde llega su compromiso con lo que se hace mal en la zona marítimo terrestre y de qué manera han querido desvirtuar el asunto de su posición pro ambiente y denuncia en el caso de Sol y Playa versus la información que no descubrió sobre si tenía o no tenía apartamentos, pero que se sabe que en parte hay una información descubierta y ella admite que hay otra que no descubrió. ¿Por qué importante? Allí hay representantes de todos los partidos políticos en esa comisión de ética. La dirige Ángel Matos García, representante y portavoz de la mayoría del Partido Popular en la Cámara. Dice que los 8 miembros votaron a favor de acoger esa investigación que le solicita a motu propio Mariana Nogales. Dice que la votación fue unánime. Le solicitaron además, mediante requerimiento de información, que someta un escrito con relación a cuál es la intención a la hora de entregarnos libre y voluntariamente su informe de ética, porque nosotros de manera silvestre no somos un cuerpo que comience investigaciones en un vacío. Ella hizo una entrega voluntaria de un documento que le falta detallar el qué quiere que se haga con él. Interesante. Me parece que a eso hay que estar bien pendiente. O sea, que Mariana Nogales debe decirle, pues miren, yo quiero que vean esto. Ahí, ojo, bien cuidadosa tiene que ser Mariana Nogales en términos de qué estrategia va a seguir, porque ella ha sido pública en términos de yo dije esto y se me había quedado esto. Dice que en la solicitud donde se menciona que se refiere al informe a la comisión, manifiesta su intención de hacer correcciones, pero como también es de conocimiento público, ya el director de la Oficina de Ética manifestó que el informe es final y que no puede ser enmendado. Importante, hablamos el viernes de la intervención del director de la Oficina de Ética. Por eso es que yo siempre digo, hay que visibilizar cuándo intervinieron y qué dijeron. ¿A quién le contestaron? ¿A Tomás Rivera Chats o a Mariana Nogales Molinelli? Todas esas preguntas. Y el representante de Victoria Ciudadana, Bernardo Reyes, que había sido nombrado como miembro de la Comisión de Ética, indicó que es necesario lo que se determinó en la reunión. Más allá de tener una comunicación de la representante, es importante que haya un escrito con mayor claridad de qué es lo que se le está solicitando a la comisión. Tenemos que determinar qué va a hacer la Comisión de Ética. Tenemos una carta que ya le envió al presidente de la Cámara, la cual fue referida a la comisión sobre unos asuntos que se han discutido públicamente, pero nosotros queremos tener de manera precisa qué es lo que se está pidiendo a la comisión. Eso, súper importante para nosotros seguir el rastro de un caso que sabemos que hasta el momento ha sido utilizado por la minoría del Partido Nuevo Progresista para tratar de desviar la atención de una cosa urgente que no solamente se da en Sol y Playa, que se repite en Aguadilla, en Playuela, que se repite en Jauca y nadie quiere meterle y posicionarse estableciendo, nadie no, nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista de otros medios de comunicación, sobre todo tradicionales. ¿Quiénes son los que están implicados? ¿Quiénes son los presuntos implicados en Jauca? Que son, mire, de la mano, o como dirían en country, de pipí cogido con Tomás Rivera Chats y el liderato del Partido Nuevo Progresista. Ahí está José Ortiz y su hija. El esposo de la hija de José Ortiz en los intereses en Jauca, que al día de hoy nadie contesta cómo es que hicieron públicamente una representación al país de que eso era un súper proyecto para llevar 10 empleos a la zona de Santa Isabel y nunca han cumplido con las directrices y la ley del Departamento de Estado en torno a las corporaciones que iban a utilizar o que van a utilizar, todavía no cantemos victoria, en ese proyecto de Eco Hotel. Y yo a esta hora me voy a las 5:40 de la tarde. Es importante seguir haciendo
otras investigaciones, pero sobre todo otras informaciones, y les voy a adelantar que voy a grabar mañana un buen programa con el amigo Lorenzo Villalba, porque aquello que empezamos a discutir en términos de contextualizar cómo en el siglo XXI, en el 2021, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía, Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico, hace unas declaraciones por unos arrestos con relación a una organización carcelaria, tiene un trasfondo histórico de 40 años. Y haciendo investigación sobre aquel planteamiento y aquella información contextualizada de cómo el gobierno del Partido Nuevo Progresista siempre ha tenido interés particular en las organizaciones carcelarias, nos damos cuenta y accedemos a información de que hay una evolución ahí que es bien interesante y es bien buena traerla para ustedes. No solamente en Puerto Rico, fíjense que el gobierno, la fiscalía estableció en esa acusación que habían elementos en Estados Unidos, y yo quiero traer toda esa información de voz de una de las personas que más conoce el asunto de la historia carcelaria y cómo se ha construido y ha evolucionado las organizaciones de confinados por un lado y la intervención de la política partidista y de los elementos de los políticos en ella. Así que nosotros nos vamos, recuerden, bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box, PO Box, se me olvidó, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden, siempre, exacto, 194000. Ven, es que se me olvida de vez en cuando. Recuerden que también estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, que siempre están con nosotros. Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. Éxito. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Hasta mañana, buen provecho y que descansen.